Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 454 del Derecho y al Revés, un programa que estamos grabando, lo aclaramos porque Marta decía muy bien en la previa de esta charla de amigos que tenemos con nuestro muy querido invitado Agustín Salvia, que de acá al jueves, hoy es martes 9 de junio, bueno, este programa puede quedar absolutamente desactualizado. No ciertamente esta entrevista, desde ya que la entrevista no. Exactamente, eso es lo que yo iba a decir. Lo que diga Agustín sirve para ayer, para hoy, para mañana, Tal y cual. lo que digamos nosotros hoy seguramente sirve un poquito para hoy, pero no se sabe si para mañana, para pasado, con las cosas que pasan en este país. Tal cual, tal cual. Bueno, Agustín Salvia no necesita presentación, menos para nuestra audiencia. Es el director, como todos saben, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la UCA. Un hombre que trabaja estos temas sociales, el tema sobre todo de la pobreza, desde hace muchísimos años, gobierne quien gobierne y siempre con el mismo espíritu, y eso provoca en la Argentina no solo respeto, sino admiración, porque es tan infrecuente la coherencia que creo que hay que destacarla. Agustín, ¿cómo te va? Buenas No, tardes. muchas gracias, Alejandro, Mano, Marta, Mercedes, por esta invitación. Siempre un placer compartir con ustedes este espacio, que es también un espacio de reflexión, ¿no? Así que Exacto, reflexión exacto. Mira, compartida y yo está quería bueno. arrancar porque en los últimos meses la mayoría de los economistas está destacando, por un lado, un crecimiento económico significativo, concentrado en algunos sectores, energía, minería, agro, pero en paralelo siguen desapareciendo muchas empresas, se siguen perdiendo muchos puestos de trabajo, se deteriora el consumo masivo, disminuye este concepto nuevo que ahora todos aprendimos de ingreso disponible de las familias. Ustedes sacaron además hoy una nota muy interesante acerca de este mismo tema. Entonces, hablamos de cómo ves vos esta realidad social y cómo ves los próximos meses. A ver, yo este diagnóstico creo que lo hicimos el año pasado, o por lo menos lo quiero retomar, en cuanto que había algo que estaba agotado en la historia reciente de la Argentina. El ciclo político-económico post-convertibilidad había encontrado un quiebre, pero ya no por un cambio de gobierno, sino previo a ese cambio de gobierno, un agotamiento de sus capacidades de generar virtuosismo social, económico, cultural, moral. Entonces, en ese contexto de crisis, aunque no estuviéramos golpeando las puertas de los bancos, ni generando tomas de supermercados, ni generando una marcha movilización en contra de ningún gobierno, en ese contexto de crisis subterránea profunda, se hacía necesario para el sistema social un cambio. El cambio no era solamente un cambio político, institucional de un gobierno, que en este caso le tocó democráticamente al gobierno libertario. Eh, pero el cambio lo que expresa es el agotamiento del modelo anterior, no necesariamente que este proceso político sea lo nuevo. Lo que implica es que lo nuevo que sí emerge, es que había que desarmar el modelo anterior. Y el desarmar el modelo anterior tiene muchos, digo, deja como cualquier proceso de transformación ganadores y perdedores, y dentro de esos, y claro que la política define quiénes son más ganadores o quiénes son más perdedores dentro de un proceso, y en este caso el contexto es que la sociedad, lo que sobrevivió de la historia argentina, del modelo industrial sustitutivo, con clases medias en procesos de movilidad ascendente o con cierta estabilidad socioeconómica y cultural, ese modelo ya estaba en crisis y es el proceso que se está desarmando. Y se abre la ventana de oportunidad de las economías de ventajas comparativas a nivel global e internacional, la alianza con Estados Unidos. Se abren oportunidades para un gobierno y que, aclaro que yo en mi perspectiva o mi análisis, creo que no importa si este gobierno hubiese sido peronista o Cambiemos o libertario, habría encarado con quizás distintas lógicas o con distinto grado de consecuencias o de cuidando ciertas consecuencias, pero habría encarado un proceso similar a este en cuanto a desarmar tanto la estructura del déficit fiscal insostenible
basado en la emisión monetaria o en el endeudamiento, que lo único que podía traer es más inflación o más recesión, y, y también desarmar modelos distributivos de distribución social que resultaban ineficientes al funcionamiento de esa economía, de ese patrón, de esa organización, y que merecen o necesitan ser reemplazados. Ahora, este proceso se encara con mucha crudeza, con mucha rapidez, con mucha eficacia desde el punto de vista político-económico, por lo menos durante el primer año, y después se encuentra sus límites, los límites que tiene cualquier gobierno, cualquier proyecto político que hubiese tenido en Argentina, porque el desarrollo económico, no importa si es libertario o es industrial o distributivo, no importa si es concentrado y de alto nivel de explotación laboral o precarización laboral, o no, o todo lo contrario, en cualquier caso requiere inversión. Y el problema es que la Perdón, inversión es vos muy decís que fundamental. todo esto, de alguna manera, bueno, que se ha podido ver, tiene sus límites y yo creo que uno de los límites es la pobreza y cómo encararla. Y vos sos un especialista en ese tema. ¿Qué podés decirnos? Porque lo que yo veo es que la pobreza no se ve. La gente no la quiere ver, es decir, está y podríamos verla, pero la gente no la quiere ver. No vemos a la gente en situación de calle, no vemos a los niños que no pueden comer 2 veces por día, no se ve. ¿Qué pasa con eso y cuáles son las estadísticas? Sí, a ver, en esta lógica sacamos hace poco, bueno, un estudio que entregamos a la Nación, la Argentina que no se ve. Ahí Ujú. muestra que lo que sea claro, para, Marta, para aclarar el punto, es que hay una pobreza estructural que la Argentina viene acumulando, crónica y muy marginal, muy marginal en el sentido de mucha marginalidad económica y social, de la cual no sale porque no hay crecimiento, no hay desarrollo y que quizás constituyen en algunos, en los lugares más rurales o más pobres de la Argentina del norte, del NOA, del NEA o de los conurbanos, y forman el 5, 6, 7% de la población. Pero después tenés una pobreza crónica, una pobreza basada en la informalidad laboral, de muy bajos ingresos, con trabajos de muy precarios, y que tiene que ver con que ya 2 o 3 generaciones esas familias viven en condiciones de muy baja calidad de vida, de inversión en educación, salud, transporte, vivienda, procesos de socialización, de crianza. Esa Argentina que más allá de las cifras de caída de la pobreza por ingreso que muestran las cifras oficiales que para mí, para nosotros están sobreestimadas, la caída, no porque no haya habido caída, hubo una mejora importante, pero esa sobreestimación que se observa muestra de todas maneras un piso de 30%, 28, 30%, un tercio de la Argentina, un poquito menos, quizás de la Argentina que vive de una economía informal, de programas sociales, que no está excluida, está de una manera pegada a las otras dos Argentinas, eh, y tiene, diría que tiene mucha paciencia, o en realidad tal vez ha tenido ya resignación y entiende que su modo, su cultura económica y social es la cultura de la pobreza. Esa Argentina efectivamente no se ve ni la más cruda de la que estamos hablando en los lugares más recónditos de los conurbanos o del norte argentino, pero tampoco se ve el problema de esa Argentina de la economía informal, mercantil informal, que lucha todos los días por sobrevivir, por sacar adelante, que tampoco tiene formas de agremiación, que las ha perdido, que las ha desarmado este gobierno, en parte los movimientos sociales y las cooperativas y otras formas en que ha intervenido para justamente dejar que las fuerzas del mercado operen libremente en términos de la competencia entre las personas en una especie de mercantilismo social, ¿bien? En función de ver quién consigue la pequeña tajada que queda disponible después de la distribución general. Y ese es un problema. Ahora, yo quiero agregar otro, que el otro problema son las clases medias. Las clases medias, no las clases superiores, el 30% integrado del cual formamos parte, sino del 30% de una sociedad de clases medias que experimenta dos procesos muy, muy interesantes desde el punto de vista social, uno más creativo, otro más doloroso. El creativo es que hay una parte de nuestras clases medias que aspiran a estar mejor, aspiran a progresar
y esperan de este gobierno o de un gobierno que les abra las posibilidades de mercado a que efectivamente sus hijos puedan tener un mejor futuro. Esa Argentina de 15-20% de sectores medios que han adherido fuertemente a un proyecto de esta naturaleza, pero también han adherido a otros, adhirieron a sectores, a las elecciones, al gobierno de Cristina, al de Alberto, al de Macri. Bueno, esa apuesta, ¿cuánto puede durar? Esa apuesta define elecciones, esa apuesta en un momento dado determina la crisis política de un gobierno. Bueno, en principio veamos que en la provincia de Buenos Aires esta situación el año pasado electoralmente mostró que no apoyaba claramente al gobierno libertario, pero las elecciones nacionales sí. Las opciones que se les enfrentaban era, bueno, ante esto, mejor esto otro. Y a un 15-20% de clases medias bajas, que fueron clases medias integradas y que lo único que están luchando hoy es por no caerse, más que por pensar en superarse. Entonces tenemos una Bueno, Argentina. seguramente en la segunda parte del programa vamos a hablar y tiene que ver con esto y pienso que va a seguir teniendo actualidad dentro de 2 días, es lo que significó el velatorio, el sepelio, la misa ricotera por la muerte del Indio Solari. ¿Qué expresiones de la sociedad argentina estuvieron ahí? La política descubrió a 1 millón de personas que seguramente no había visto, pero sigue sin verlas. Lo que está especulando es, ¿y cuántos votos hay ahí? ¿No? Pero bueno, eso lo vamos a ver después, cuando vuelvas te lo contamos, pero hay cuatro temas que vos mencionás en relación a la pobreza y sobre uno te quiero preguntar, y seguramente Alejandro y Mercedes también estarán de acuerdo con esto, la falta de acceso al agua potable, las viviendas precarias, la salud deficiente y la calidad de la educación. Háblanos de la calidad de la educación. Uf, bueno, a ver. La pobreza, vuelvo a decir que la pobreza son privaciones económicas y sociales y culturales injustas, indebidas, ¿no? De acuerdo a algún patrón. Hay que pensar qué significa pobreza. Una de las privaciones es la capacidad de aprender y, por lo tanto, de tener un capital educativo y humano de vinculación simbólico e intelectual capaz de entender el mundo en el cual se vive y a partir del cual poder organizar la acción. La educación los procesos de formación se dan en la etapa de crianza de manera muy fuerte y la educación después, como institución educativa, viene a funcionar como este proceso de socialización, de integración social, de dar las herramientas para salir a la vida adulta y trabajar, pensar, votar, formar familia, etcétera. Desarrollar, florecer en las capacidades humanas. Bueno. Ese instrumento está en crisis. Es decir, no solo está en crisis la primera etapa para una parte importante de la sociedad argentina, que es la parte de crianza, para casi el 50% de los niños que viven en condiciones de pobreza, de los cuales el 15-20% viven en condiciones de pobreza extrema, eso ya significa un deterioro para la siguiente etapa, como un deterioro crucial para la siguiente etapa, que es la etapa de integración educativa y socialización. Entonces, la escuela no logra estar en condiciones de, primero, suplir las deficiencias del proceso de crianza y de formación preescolar, porque hoy por hoy existe la estructura preescolar, pero se hace insuficiente para compensar las pérdidas que tuvieron los primeros 2 o 3 años de vida. Bien, y después tenemos una escuela primaria que da contención, que quizás es en ese sentido, uno diría está en crisis, pero da contención. Es una función social que ya no es la de formar, da contención social, cubre muchas necesidades que no se cubren en otros espacios de la vida pública, de la vida económica, de la vida institucional del país, de la sociedad. Y una escuela secundaria que está vacía, vacía de contenidos, vacía de motivaciones, vacía de proyectos, vacía de herramientas. Entonces, y es que esos niños que transitan por todo ese proceso van encontrando que el camino es muy corrosivo para el desarrollo humano, o las familias tal vez puedan estar conscientes, más o menos conscientes de eso, no lo sé, pero lo que en todo caso está ocurriendo es que quieren que transiten por ese sistema con la expectativa mágica de que va a salir un joven, un adolescente, un joven con futuro,
¿sí? Y eso no lo da la educación, no lo está dando la educación, o no se lo da para quienes tienen que transitar bajo condiciones de pobreza o en escuelas públicas precarizadas, excluidas, empobrecidas, y sí, por eso muchos lo buscan en el espacio privado, en el espacio de la educación privada que ofrece mercantilmente la promesa de que va a ser distinto que en el sector público. Eso no es tampoco muchas veces una garantía, pero en todo caso ahí está es decir, la toma Tampoco, de inversión de tampoco los todos recursos. pueden acceder a esa No, posibilidad. no, Sí, no, es que ahí menos del Agustín, 20% de la población está en el sector privado al nivel de la infancia. Claro. Agustín, estamos desde que comenzamos la conversación en una descripción, en pinceladas fuertes que uno podría llegar a decir diagnósticas. Ahora, siempre nos falta el tiempo y como ya nos avisó Alejandro que no vamos a poder hacer preguntas de último momento, a mí me gustaría, ya que vos hablaste de lo que es la pobreza estructural, ¿cuáles serían, si vos tenés que señalar tres prioridades para reducir la pobreza estructural? ¿Cuáles serían? Estabas hablando de la educación, pero digamos, ¿qué es lo que vos pondrías en el tablero de la política pública y de la conciencia ciudadana para reducir la pobreza estructural? Bien, a ver, hay un elemento central, es que en esos segmentos requieren de una estimulación temprana muy fuerte. Necesitamos sistemas educativos, formativos o de estimulación de protección de la primera infancia, que no son ya son los preescolares, sino que es la primera infancia. Hacia ahí se ha dirigido buena parte de las transferencias de ingresos o de ayudas en algunos programas, pero es mucho más. Se requieren instituciones capaces de integrar dentro de la relación familia, niño, niña, en el contexto de un proceso de protección, de estimulación, no necesariamente de reemplazo de la familia, pero sí de cubrir lo que las familias más pobres no pueden darle a sus hijos, los tiene que dar las instituciones públicas. Y en ese sentido, eso es la estimulación temprana, que significa también alimentación, motivación, abrazo, caricia, juego, digo, un conjunto de cuestiones que tienen reglas que estructuran la formación de la vida. Ahí empieza el proceso. Es un proceso de formación humana el que nos está faltando. Ahora, el segundo elemento dentro de esa formación humana es que si no tenés biológicamente la alimentación, tampoco podés garantizar que esos procesos madurativos se desarrollen. Y si después no puedes esperar que tu familia pueda sostenerte tu vida cotidiana, tanto de la escuela como darte agua, como darte servicios sanitarios, como darte estímulos culturales, lo cual implica que el tercer elemento es tener trabajo. Entonces, es decir, educación, alimentación y trabajo son hoy por hoy para los sectores más pobres un trabajo con mejor remuneración, un trabajo con más regularidad. Ya no hablo de un trabajo asalariado formal, regular, sino un trabajo decente, un trabajo digno. Bueno, eso junto a la alimentación y junto a un sistema institucional capaz de apoyar a los chicos más chicos en los procesos de formación y que fortalecer la escuela, el preescolar y los primeros años, sobre todo de la escuela primaria. Bueno, ahí empieza un proceso. Después tenemos que hacer reformas en el nivel Bueno, secundario. yo, Agustín, perdón, perdón, yo agregaría, y sí. seguramente vos coincidirás a todo eso, la necesidad de tener vivienda. Bueno, esa es la sostenibilidad. Si tenés trabajo, vas teniendo la posibilidad de una vivienda y por lo tanto haces sostenible otro conjunto de recursos. Pero tampoco cabe esperar que, desde el punto de vista de una política pública, que diga, yo voy a sacarla, porque eso se intentó muchas veces, incluso el gobierno kirchnerista lo intentó, pero voy a sacar la pobreza estructural haciendo viviendas. Entonces, no, no, porque las condiciones de base no cambian porque Claro. tengas la vivienda. Al revés, esas otras condiciones van a hacer posible que logres una mejor vivienda o vayas construyendo tu vivienda, porque tu trabajo te va a permitir haciendo inversiones de ladrillito a ladrillito hasta conseguir un mejor hábitat para tu familia. Agustín, vos nos hablaste sabemos que estás en España en este momento participando de una actividad sumamente interesante en torno a la informalidad laboral y los efectos. Y ustedes en el observatorio publicaron hace poco tiempo un informe que dice un mercado laboral que no desemplea, pero que precariza, donde subrayan que la informalidad laboral es la nueva normalidad. Yo asociaba esto rápidamente, se están definiendo
voto a voto, minuto a minuto, las elecciones en Perú, donde todo el mundo votó en contra de alguien y casi nadie a favor. Bueno, y Perú tiene 3,8% de crecimiento anual y 7 de cada 10 personas precarizadas. Así Entonces, es. ¿cómo juega este tema de la informalidad en Sudamérica y cómo se incorpora la Argentina, que no tenía esa dimensión de problema, a algo que, bueno, que aísla a mucha gente también, ¿no? Mira, incluso la reforma laboral que hemos transitado en los últimos meses es la expresión de que ya no tenemos el modelo fordista, asalariado, integrador a nivel. Es decir, ahora, tampoco había que sostenerlo si no tenías las condiciones económicas para sostenerlo. Entonces era imposible sostener un modelo de esa naturaleza o la promesa de ese modelo. Por eso el 50% de nuestra sociedad, de los trabajadores en Argentina, no participan de la seguridad social, están fuera. Bueno, es decir, cuando teníamos hace 30, 40 años el 75, 80% de la población adentro. Entonces, hoy está más de la mitad o la mitad de la población de los trabajadores están afuera. En ese contexto, Argentina se asimila a países como más empobrecidos en términos de las relaciones laborales, en términos de relaciones laborales más precarias. Y transita entre una dualidad muy importante, la dualidad de los modelos de las empresas más dinámicas, más concentradas, incluso de sus cadenas de producción, capaces de generar empleo formal, regular, asalariado, o incluso con cierta flexibilidad, pero en todo caso siempre con una regularidad, con buenos salarios y con estabilidad y carrera profesional. Y una Argentina de pequeñas, medianas, pequeñas o microempresas, de emprendimientos familiares, desde el limpiavidrios hasta el vendedor ambulante, hasta la familia que hace trabajo textil en clandestino, bueno, esa Argentina, obviamente esa Argentina se cristaliza en situaciones, no solo legalmente por el marco normativo que hoy no cambia esa realidad, pero se cristaliza sobre todo porque el modelo productivo no tiende en estas condiciones, como estábamos hablando al principio del programa, no tiende a generar ese desarrollo de pequeñas y medianas empresas más productivas, capaz de absorber a casi 7, 8, 6, 7 millones de personas que están en la situación de marginalidad laboral. Entonces, ahí hay un problema político, económico, estratégico, que es que por mucho que este modelo sea virtuoso en el corto o mediano plazo, en el largo plazo se enfrenta con un problema de que la Argentina tiene 45 millones de habitantes, 20 o 22 millones de trabajadores, y esa economía la economía de las ventajas comparativas internacionales, minería, agroindustria, energía, finanzas, no contiene al conjunto de los argentinos. Estructuralmente ahí aparece una paradoja que, bueno, pero esa paradoja es viable, ustedes dirán, y claro que es viable. Ahí está, miren, pero es viable, ¿bien? Puede Es- ocurrir, ¿bien? ¿No puede Entonces, ocurrir también que haya una resistencia social fuerte a eso? Porque también, ahí entramos en ese también. concepto de que Sigmund Bauman planteó hace unas cuantas décadas de daños colaterales, ¿no? Donde de repente unos cuantos millones de argentinos se convierten en daño colateral de todo esto. La mayor resistencia que puede tener este modelo a futuro es, paradójicamente, las clases medias que mencioné hace un Claro. momento, que pueden llegar a reaccionar en contra de lo mismo que votaron, de lo que adhirieron, en un futuro, entendiendo que en realidad esa promesa de que Sí, sus sí. hijos iban a tener un empleo no se va a cumplir. Pero eso va a ocurrir democráticamente en Argentina y es por la memoria histórica, por un conjunto de expectativas culturales y sociales que fíjate que hoy por hoy es un lugar de vacancia en materia política y por eso quizás, bueno, Es así. lo del Indio Solari, pero expresa justamente que la política no convoca ya eso, no atrae, no convoca, forma parte de la vida de la gente y hay otros lugares, otros espacios, otros circuitos donde sí se ocupa ese espacio, que es los valores, el futuro, la expectativa, el deseo. Bueno, todo eso no está en la política. La política es todo lo contrario. Entonces, sin embargo, democráticamente, por reacción, puede ocurrir que la población tome conciencia de que no no es cuestión de llenar la ladera, no se trata de llenar la ladera hoy, Solamente, digamos, no es no solamente eso. solamente, sino Claro. cómo
¿cuál es el futuro? ¿Qué me ofreces de futuro? Hay un área de vacancia en materia de la oposición política a los libertarios, es que nadie está ofreciendo un futuro cierto como alternativa a un modelo que parece ir hacia el sentido que estamos analizando. Nadie parece decirle, sí, yo tengo un modelo distinto. Lo primero que aparece es, hay que volver atrás, hay que hacer las contrarreformas de estas reformas. No, no, no. Claro, En este momento lo que hay que hacer es más reformas, pero para claro. lograr un desarrollo económico productivo mucho más equitativo, equilibrado, con políticas públicas de desarrollo. Bueno, hay que ir hacia adelante. Yo digo, insisto con que mi diagnóstico, estamos en una transición, no, todavía transitando la crisis, no estamos en el fin de un proceso, estamos recién atravesando la etapa donde se está desarmando lo viejo. Lo nuevo todavía hay que construirlo. Eh, eh, Bueno, rápidamente, ya estamos, ¿eh? Ya estamos. ¿qué rol, qué rol puede cumplir Ay, ahí la inteligencia artificial? no, Creo que Marta, te entendí, perdimos. sí, A ¿qué ver, Pero rol se puede cumplir escuchó, la se inteligencia entendió. artificial? Sí, sí. Se quedó dale. mudo. No, 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 a ver, tiene varios problemas. Primero que la inteligencia artificial, más allá de cualquier ser una herramienta de uso social o de uso cultural, y que eso no, no vamos a filosofar sobre eso en lo que puede ocurrir, pero sí en el proceso que estábamos analizando, es una expresión de procesos productivos, de organización productiva y de procesos de trabajo que tienen mucha más potencialidad en términos de productividad. Y eso es clave, porque si la inteligencia artificial y todos los nexos tecnológicos que están asociados a ese desarrollo productivo, solo lo captura una parte de la estructura social, del segmento social y del segmento productivo, la desigualdad que se va a crear es todavía mayor. Exacto, exacto. ¿Bien? Porque los procesos previos, es decir, que hay que llegar para poder utilizarla o poder participar de un proceso productivo hoy por hoy digitalizado, con información digitalizada, con medios digitalizados, con recursos digitalizados, requiere de un conjunto de habilidades que el trabajador de hoy no tiene, el trabajador pobre o informal de hoy no tiene. Pero el desafío está que su hijo sí lo tenga. ¿Bien? Que tengas esa Buenísimo. herramienta. Por lo cual, volvemos al tema de educación. Es clave, desde los primeros años de vida, la primaria, la secundaria, capacitar, no digo, desde el desarrollo humano hasta el uso de herramientas inteligentes capaces de poder poner a una persona a crear arte, crear trabajo, productos, bienes, crear servicios, crear, ¿bien? Esa Ah, capacidad hay que formarla. El ser humano tiene un potencial, pero poder aprovechar esos recursos significa quedar atrás o adelante o participar de un proceso de cambio global. Y bueno, una parte de la Argentina está quedando atrás. Y para una generación, lamento decirlo a esta hora, en este momento, pero para una generación es casi definitivo que no hay posibilidades de inclusión y de superación de su estado de postergación. La perspectiva es que lo puedan tener sus hijos. ojalá, ojalá que así sea. Agustín Salvia, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a una breve pausa musical